Mi rico padre estaba preocupado de que mi madre fuera una cazafortunas y que me convirtiera a mí en uno también. Entonces, ordenó que todos los gastos que tuviéramos que realizar se tramitaran a través de él para su aprobación. Más tarde, cuando mi madre comió un pastel que trajo la hija del vecino, tuvo una reacción alérgica y se desmayó. Le pedí a mi padre que pagara $3,000 por el tratamiento de emergencia, pero me rechazó. Realmente fuiste corrompida por tu madre cuando tenías solo 8 años. Ya aprendiste a mentir con mucha facilidad. Vuelve y dile si quiere dinero. Bien. Después de que ella muera, quemaré todo lo que ella quiera. En mi desesperación, no tuve más remedio que vender el candado de seguridad que me había regalado mi madre y llamar a mi abuela, que estaba al otro lado del mundo, para que respondiera por mí. Por fin estoy juntando el dinero. Pero cuando fui a pagar con la tarjeta bancaria, la enfermera dijo que no había dinero en la cuenta. Lloré y supliqué que no podía ser cierto. Pero entonces mi padre me llamó. ¿Le estafaste ese dinero a tu abuela? Estás fuera de control. Ya lo confisqué. Lo sabía. Tanto tú como tu madre son cazafortunas. Me arrepiento de haberlas tenido. Después de colgar, bloqueó todo contacto con mi madre y conmigo. Mi madre no recibió el tratamiento que necesitaba a tiempo y murió asfixiada. Pero cuando salí del crematorio, vi una publicación de la vecina en línea. Donde está el dinero, allí está el amor. La foto mostraba a mi padre sosteniendo a la vecina con la esposa de la vecina mostrando con orgullo su brazalete de $3 millones. Capítulo 1. Tenía solo 8 años y llevaba la urna de mi madre. Mi pequeño cuerpo apenas llegó a casa. Empezó a llover afuera. Un relámpago cayó como si partiera por la mitad la foto de la boda de mis padres en la pared. Aunque había un techo que nos protegía, la lluvia seguía empapando mi mundo por completo. Encendí la luz y miré a mi alrededor, a los objetos que habían aparecido en nuestra casa. En el sofá estaba la chaqueta de Roxana. Las muñecas del estante eran de Amelia. ¿Cuándo invadieron nuestra casa estas dos, madre e hija? Al principio no lo sabía. Mi papá trajo a Amelia a casa y dijo que me había encontrado una hermanita con la que jugar. Cuidé de Amelia por todos los medios. Mamá también ayudó a la señora Roxana a encontrar una casa y pronto se convirtieron en nuestras vecinas. Pero yo no era tonta. Se notaba comparado con mamá y yo. Papá se preocupaba mucho más por Roxana y Amelia. Pero no me atrevía a revelarlo. Papá controlaba todos los gastos de la casa y no quería herir a mamá revelando la verdad. Pero ahora todas las razones que tenía para guardar silencio habían desaparecido. La puerta se abrió y el sonido de risas alegres y conversaciones llenó el aire. Amelia, si quieres algo la próxima vez, solo dímelo. ¿No se trata de ganar dinero para la felicidad de la familia? La voz de papá era alegre y generosa al hacer promesas. Todo el cariño se dirigía a la pareja madre-hija, Roxana y Amelia. Amelia llevaba un vestido de princesa rosa. Aunque llovía afuera, sus zapatitos blancos seguían impecables. Mientras tanto, la muñeca de Roxana relucía con un brazalete de diamantes, centelleando a la luz. A diferencia de mí, miré mi ropa arrugada con manchas de barro de la caída anterior y mi madre se había convertido en una pequeña caja fría. Hermana, tienes los ojos rojos. ¿Qué pasa?, preguntó Amelia, dando un paso al frente, con sus grandes ojos llorosos mirándome fijamente. Detrás de ella, Roxana se movió ligeramente como para distanciarse de papá. Papá la miró decepcionado antes de volverse para descargar su frustración conmigo. Ellen, estás sucia. ¿Dónde está tu madre? ¿No puede al menos limpiarte un poco? No pienses que solo porque estás desaliñada y te han puesto delante de mí voy a creer la mentira de tu madre. Me mordí el labio y levanté la cabeza. No pude contenerme más. El esposo legal de tu madre, ¿verdad? La rechazaste. Su tarifa de tratamiento de emergencia de $3,000, pero estás dispuesta a gastar $3 millones en desconocidos. Las palabras salieron de mi boca y el rostro de papá palideció. Amelia rompió a llorar de repente, agarrándome del brazo. Hermana, me malinterpretaste.
Ayer fue mi cumpleaños. No tengo papá y le rogué al Señor Mood que pasara tiempo conmigo. Sus palabras estaban llenas de fingida inocencia, pero sus ojos brillaban de satisfacción. La aparté. ¿Por qué debería mi papá pasar tiempo contigo? Desde que aparecieron ustedes dos, nos lo han quitado todo a mamá y a mí. Su presencia incluso le robó el dinero que le salvó la vida a mi mamá. ¿Acaso eres humana? Miré a papá y no pude contener más mi dolor. Rompí a llorar y con voz decidida, le dije, vine, mamá, y ya no te quiero. Ve a ser el padre de otra, el esposo de otra. Los lazos de sangre se habían convertido en un cuchillo afilado que le quitó la vida a mi madre y destrozó todas las expectativas que tenía para mi padre. Fue él quien prometió amar y estar con mamá para siempre, pero también fue él quien la dejó morir. Siempre pensé que mis padres se amaban. Pero una vez, cuando mamá estaba borracha, supe la verdad. Su matrimonio se produjo porque papá entró en la habitación equivocada una noche. Pero después, se convenció de que mamá lo había seducido a propósito, humillándola a cada paso. Cuando mamá se embarazó inesperadamente de mí, quiso abortar, pero debido a su salud no pudo. Si lo hubiera hecho, no habría podido tener hijos por el resto de su vida. Dudó durante días y finalmente mi abuela lo descubrió. Abuela obligó a papá a casarse con mamá. Pero papá, temiendo que mamá fuera una cazafortunas y me convirtiera a mí también, insistió en que cada centavo que gastáramos debía ser aprobado por el primero. Tuvo que auditarlo. El año pasado, en mi cumpleaños, papá inesperadamente no le exigió a mamá que pasara por el proceso de aprobación, en cambio, nos compró un pastel. Nos lo prometió a ambos. Ellen, Julia, ustedes dos son todo lo que siempre he deseado. Nuestra familia siempre estará junta, siempre feliz. Mamá pensó que papá finalmente nos había considerado como familia. Pero ayer, cuando mamá sufrió un shock anafiláctico, le pedí a papá que aprobara el pago de la emergencia y me rechazó. Desesperada, vendí el candado de seguridad que mi mamá me había dado y papá se llevó ese dinero sin piedad. Era el dinero que le salvó la vida a mamá. Cameron, el empresario exitoso de la ciudad, el esposo de mi madre, mi padre biológico, abandonó a su esposa enferma en el hospital para estar con la hija del vecino en su cumpleaños. No merecía ser humano. Me sequé las lágrimas con terquedad y miré a mi padre a los ojos. No vi más que profunda decepción e impaciencia en su mirada. Estas palabras fueron idea de Julia, ¿no? Sabía que tramaba algo malo. Cuando no pudo conseguirme dinero, empezó a sembrar la discordia entre papá y hija. Quería discutirle y decirle que ya no tenía que preocuparse de que mamá lo engañara por dinero porque ya estaba muerta, pero entonces una voz anciana me interrumpió. Cameron, ¿qué pasó ayer en casa? Fue la abuela. Ayer cuando fui a la joyería a vender el candado de seguridad, el dependiente insistió en una garantía de custodia, así que tuve que llamar a la abuela, que vivía al otro lado del mundo, para pedir ayuda. Para mi sorpresa, había regresado después de un vuelo de 10 horas. Antes de que pudiera decir nada, papá me fulminó con la mirada y respondió, mamá, siendo yo el cabeza de familia, ¿cómo podría pasar algo? No hables tan grandemente. Las pequeñas cosas también importan. Si ni siquiera puedes dirigir bien a esta familia, ¿cómo pueden los accionistas confiar en ti para dirigir la empresa? La abuela regañó a papá con ligereza. Luego continuó, anteayer recibí una llamada de la pequeña Ellen. Ella me dijo que Julia tuvo una reacción alérgica y la llevaron rápidamente a urgencias. El hospital emitió un aviso de condición crítica. Te llamé y te pedí que fueras al hospital, pero la llamada fue respondida por una niña. ¿Te pasó el mensaje? Capítulo 2. Mi padre miró a Amelia. Amelia inmediatamente bajó la cabeza y Roxana intervino fingiendo estar ocupada mientras arreglaba el cabello de Amelia. Al ver esto, mi padre se volvió hacia mi abuela. Sin mostrar preocupación, dijo con naturalidad, Julia es mi esposa. La conozco bien. Siempre finge estar enferma para sacarme dinero. Y ahora también ha corrompido a Ellen. Al oír esto, el rostro de mi abuela se ensombreció.
Ella lo regañó severamente. ¿Qué dices? Julia es tu esposa, y tu dinero es su dinero, y Ellen solo tiene 8 años. ¿Cómo pudiste decir esas cosas delante de ella? Me quedé allí sin poder evitar perderme en mis pensamientos. Desde que mi padre empezó a celebrar mi cumpleaños, su relación con mamá había tomado un giro positivo. De vez en cuando traía a casa regalos para mí y para mamá. Pero mamá siempre estaba inquieta. Ayer, después de despertarme de mi siesta, la escuché hablando con una amiga por teléfono. La billetera que me regaló Cameron es el último regalo de Chanel. Los juguetes que le dio a Ellen resultan ser solo un regalo por alcanzar un umbral de gasto en Disney. No entendí esas palabras. Todo lo que sabía era que después de colgar, mamá se encerró en el balcón durante más de 1 hora. Cuando salió, me abrazó fuerte y las lágrimas cayeron sin control. Ellen, dejemos a tu papá. Bien, ya sabes que soy estudiante de posgrado en ciencias biológicas. Y mi profesor llamó, esperando que pueda regresar al laboratorio sin tu papá. Puedo criarte yo sola. ¿Me crees? Con lágrimas en los ojos. Mamá me agarró del brazo. Temblando, la abracé tan fuerte como pude. Yo creo en ti, mamá. Mamá estaba tan emocionada que las lágrimas no paraban de salir. Rápidamente comenzó a empacar nuestras cosas. Contactar con un abogado para redactar el acuerdo de divorcio. Había tanto que hacer, pero sus ojos brillaban más de lo que nunca los había visto antes. No mucho después, sonó el timbre. Mamá fue a abrirla y allí estaba Amelia. Señora Julia, hoy es mi cumpleaños. Te traje un poco de pastel. Mamá frunció el ceño. Feliz cumpleaños. No es necesario traer pastel. Regresa ahora. Pero Amelia se negó a irse. Ella se quedó en la puerta con una expresión triste y dijo, Señora Julia, mi mamá dijo, gracias por cuidarnos. Si no fuera por ti y Ellen, no viviríamos como ahora. Insistió en que te trajera el pastel, o si no, dijo que me castigaría. ¿Por qué diría Roxana esas cosas? Mamá se quedó atónita, pero al ver la mirada en los ojos de Amelia, que parecía a punto de llorar, aceptó el pastel a regañadientes. Eso no fue suficiente. Amelia miró a mamá con entusiasmo, y solo cuando mamá terminó el pastel, finalmente sonrió y se fue. Cuando se dio la vuelta para irse, vi claramente la malicia en los ojos de Amelia, tan intensa que casi desbordaba. Se lo conté a mamá, pero ella solo sonrió y dijo, ¿qué puede hacer una niña? Además, tu papá volverá a casa pronto. Aunque no me ama, no dejaría que me pasara nada. Al escuchar a mamá decir eso, reprimí la inquietud que crecía en mi corazón. Al mirar el reloj de la pared, me encontré deseando inesperadamente que papá volviera pronto a casa. Pero cuando mamá tuvo una reacción alérgica y murió en el hospital, mi padre todavía no había aparecido. Escuché al médico y a la enfermera hablando. La paciente estuvo consciente hasta el último segundo. Vi sus dedos moviéndose hacia su hija. ¿Lo oíste? Ella es la esposa del presidente de Moog Group. Con todo ese dinero, ni siquiera pudo conseguir los 3.000 yuanes para el tratamiento de emergencia de su propia esposa. Es despiadado. Esa pobre muchacha. Su madre está muerta. Y su padre, hubiera sido mejor que muriera. Antes de esto, no entendía realmente la vida y la muerte. Pero mamá me enseñó eso con su propia vida. Si pudiera, habría dado mi propia vida para mantener viva a mamá. Ella apenas había comenzado a tener una nueva vida. Ella apenas había comenzado a convertirse en ella misma. Pero ahora nunca tendría la oportunidad. Odiaba a Amelia, odiaba a Roxana y odiaba a mi papá. Deseaba que todos murieran. Pero ahora vi a mi padre mentirle a mi abuela sin pestañear siquiera. Para proteger a Roxana y Amelia, el odio dentro de mí se convirtió en desesperación. Incluso si todos murieran, mi mamá nunca regresaría. Al ver que el rostro de mi abuela se puso pálido, papá se preocupó por la condición cardíaca de su hija y rápidamente llamó a su asistente para que la enviara al hospital. Una vez que la abuela se fue,
Él inmediatamente volvió su mirada enojada hacia mí. ¿Sabías que tu mamá estaba muy enferma? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo ignoré cuidadosamente. Dejé la foto de mi mamá y luego tomé la foto de mi mamá y yo que estaba en la mesa de café. A mamá no le gustaba este lugar, quería llevarme conmigo cada rastro de ella. Al ver que no respondía, papá me dio una bofetada en señal de frustración. Perdí el equilibrio y caí al suelo. El marco de la foto se hizo añicos y sus fragmentos se incrustaron en mi palma, la sangre goteó y manchó el suelo. ¿Por qué actúas como si tu madre estuviera muerta? ¿Para quién estás haciendo esto? Roxana fingió preocupación y lo dejó a un lado antes de acercarse a ayudarme a levantarme. Ellen, tu padre no quiso presionarte. Él solo se preocupa por ti. Amelia se portó mal ayer, así que le pediré que se disculpe contigo y con tu mamá. Está bien. Amelia también dio un paso adelante, fingiendo disculparse. Pero mi padre los protegió de mí. Eres demasiado amable. Ellen ha sido corrompida por Julia. A ella solo le importa tener una familia feliz, pero no le importa la familia de nadie más. Capítulo 3. Apreté fuertemente los puños, tratando de contener las lágrimas que surgían del dolor físico, y le pregunté, Cameron, ¿recuerdas la promesa que le hiciste a mamá hace años? Papá había hecho un video con mamá para demostrar que ella no era una cazafortunas. Lo encontré mientras jugaba a las escondidas y lo volví a ver con mamá. Ahora miré hacia arriba y miré directamente a los ojos algo confundidos de mi padre. Cada palabra que pronuncié fue deliberada. En ese video dijiste que mientras tu mamá no te molestara en tu dinero, la tratarías bien. Dijiste que incluso sin amor, cumplirías con tus deberes como esposo y padre. Mis labios temblaron y de repente sentí el sabor salado de las lágrimas. Pero mamá murió en el hospital porque rechazaste su solicitud de pago. Todas las cosas que dijiste fueron solo mentiras. Papá parecía sorprendido, no esperaba que un niño de 8 años hablara así. Se quedó congelado, aturdido. Amelia, por otro lado, parecía entrar en pánico. Ella negó con la cabeza rápidamente. ¿Cómo pudo morir? ¿Cómo pudo una persona muerta llamar al Señor? ¿Mo y difundir rumores? Si no os hubiera bloqueado a ambos en el teléfono, mi cumpleaños se habría arruinado. Esas palabras encendieron por completo mi ira, ignorando mi cuerpo debilitado. Me abalancé sobre Amelia, agarrándola y tirando de su cabello furiosamente. De repente, papá me agarró y sus brazos, una vez anchos y fuertes, ahora me arrojaron con fuerza al suelo. Ellen, deja de perder el control. Amelia es solo una niña. ¿Cómo podría ella saber todo eso? Ella no quiso ocultar el hecho de que tu mamá estaba enferma. Yo estoy tomando las decisiones aquí. Esto termina ahora. ¿Y tú? ¿Por qué bromeas sobre la vida de tu mamá? ¿Esto es lo que tu mamá te enseñó a decir? Al caer, mi barbilla golpeó el suelo, lo cual provocó un dolor agudo en todo mi cuerpo. Pero papá se mantuvo firme frente a Amelia, protegiéndola. Amelia y Roxana tenían expresiones triunfantes. Respiré profundamente y me sequé la cara con el brazo. ¿Quién te crees que eres para tomar decisiones aquí? ¿Mi padre, el marido de mi madre o su sistema de apoyo? ¿Quién es el que no valora la vida de mi mamá? ¿Estás bromeando sobre esto? Cameron, llevas 8 años casado. Si no amas a mamá, si no quieres esta familia, podrías simplemente haberlo dicho. Mamá y yo nos hubiéramos ido. Eres dinero sucio. No querríamos ni una sola moneda. Grité con la voz ronca. Mamá pensó que no entendía, pero así fue. Comprendí la indiferencia de papá, su crueldad. Papá era un hombre rico y mamá era una chica normal. Sin ese accidente, sus caminos nunca se habrían cruzado. Aunque mamá era estudiante de posgrado en biología, para papá su educación no significaba nada. Y Roxana, Amelia decía a menudo que su madre era profesora de piano. Cultos y moda juntos. Los tres parecían una familia perfecta. Si no fuera por mí,
Quizás mamá se habría ido hace mucho tiempo. Pero ahora, justo cuando mamá había decidido irse, perdió su oportunidad para siempre. Incapaz de contener por más tiempo su ira después de mi confrontación, papá perdió el control. No quiero dinero. Seguro que lo hace sonar noble. Si fueras tan justo, Julia no me habría obligado a casarme con ella mientras estaba embarazada. Una cazafortunas como ella. La dejé entrar por la puerta. Que vosotros dos tengáis algo que comer, eso es lo máximo que puedo hacer. ¿Qué te da derecho a responderme? No lo pude soportar más. Abrí la boca y mordí la mano de papá. El sabor de la sangre llenó mi boca casi instantáneamente. De repente, Roxana tiró de mi cabello mientras lo soltaba con dolor. Ella me dio una fuerte bofetada en la cara. Capítulo 4. La mitad de mi cara estaba hinchada y amoratada, entumecida por el dolor. Mis oídos zumbaban incesantemente. Yo aún no había cumplido 8 años, así que no era rival para 2 adultos. Combinado con la abrumadora tristeza, mi cuerpo se debilitó y caí al suelo. No puedes controlarte a ti mismo y no tienes la capacidad de resistirte a los arreglos de la abuela. ¿Cómo se relaciona esto con mi mamá? Suficiente. Papá me miró con una expresión torcida. ¿No sois vosotros dos los que siempre fingís ser lastimosos y contáis todo con los demás? No tuve elección. Solo quería un poco de paz aunque fuera un día sin responder tus llamadas. Y Julia te enseña a decir estas cosas tratando deliberadamente de hacerme daño. Ella es repugnante. Papá pisoteó una foto de mamá y yo gritando furioso. Así que a sus ojos, mamá y yo éramos así. Se sintió asfixiado por esta familia, pero se vio obligado a quedarse por la presión de la abuela. Roxana y Amelia intentaron consolarlo. Cameron, Julia solo quería que te preocuparas más. Por eso le enseñó a Ellen a decir esas cosas. No te enojes. No te enojes con la hermana Ellen. Aunque soy más joven. Sé que no debemos lastimar a la familia. La hermana aún no entiende esto. Quizás sea por su crianza. Puedes simplemente enseñarle. Los dos trabajaron en conjunto. Cuando Roxana vio la herida en mi cara, fingió simpatía y trajo un botiquín de primeros auxilios, tratando de vendarme, pero papá la detuvo con frialdad. No la toques. ¿Quién sabe? Quizás te demande. Esos dos son estafadores habituales. Soy el mejor ejemplo. Revisó la palma de su mano donde Roxana me había abofeteado antes de gritarme nuevamente. Ellen, yo soy la cabeza de esta familia. Si Julia todavía quiere vivir como una esposa rica, puede regresar rápidamente, limpiarte y limpiar este desastre. Me quedé inexpresiva, señalando la urna con las cenizas de mamá y diciendo fríamente, mamá está aquí. Quería esperar a que volvieras a casa y decirte que quería el divorcio. Estaba dispuesta a irse sin nada. Pero ahora ya no puede decirlo. En ese momento, papá todavía pensaba que estaba actuando y su rostro se oscureció por la ira. Dio una patada a la urna con las cenizas y maldijo en voz alta. ¿Ya terminaste con estas tonterías? Tú, madre y hija. Todo lo que dices por dinero es mentira. Nunca debí esperar nada de ti. Una cazafortunas. No es de extrañar que criara a una cazafortunas. ¿Quieres el divorcio? Bien. Entonces sal fuera. Adelante. Pero no regreses arrastrándote cuando te arrepientas. La abuela regresó del hospital. Se quedó paralizada al ver la urna volcada en el suelo. Papá aprovechó la oportunidad y le dijo, mamá, quiero el divorcio. Julia ha malcriado a Ellen. Ya no me importan. Antes de que pudiera terminar, la abuela le dio una bofetada. Cameron, idiota. ¿Sabes lo que acabas de patear? Era el dinero de tu esposa. Papá se quedó paralizado al oír eso. Al instante siguiente, se giró de repente, me agarró la oreja y gritó furioso, ¿de verdad Julia engañó a mi madre para que creyera esto? Ella no se detendrá ante nada para conseguir dinero. Trae a Julia aquí ahora mismo.
Si ella no aparece, aunque seas mi hija haré que te arrepientas. Y justo cuando él gritó, no pude contenerme más. Salí de detrás de la abuela. Le arrojé delante la carta de indemnización que había preparado. Deja de engañarte a ti mismo. Te dije que mi mamá y yo ya no te necesitamos. Al ver eso, papá finalmente empezó a darse cuenta de que tal vez todo lo que decía era verdad. Una mirada de confusión brilló en sus ojos. Julia. Julia. ¿En realidad? La abuela le dirigió una mirada llena de decepción y me quedé en silencio. De repente, Amelia notó un trozo de papel al lado de la urna volcada. Ella lo sacó y tiró de la mano de Roxana. Roxana miró el papel y su rostro se puso pálido con un jadeo agudo. Por supuesto, ella se sorprendió porque era el certificado de defunción de su madre. En blanco y negro, se decía claramente que la mamá de Julia Chuchu murió por una reacción alérgica y asfixia después de comer un pastel con mango. Papá agarró el certificado de defunción y lo escaneó con incredulidad. Todo su cuerpo se puso rígido, quedándose lentamente congelado por el shock. Ya no podía engañarse a sí mismo. Volvió la mirada hacia mí, abrió la boca como para decir algo, pero no salió nada. Tanto mi madre como yo éramos muy alérgicas a los mangos. Solo el olor nos resultaría incómodo, ni hablar de comerlo. Por eso nunca tuvimos mangos en casa. Mamá dijo una vez, aunque tu papá revisa cada gasto, nunca rechaza nada y nunca trajo mangos a casa. En su corazón, él se preocupa por esta familia. Ellen, debes amar y respetar a tu papá. En ese momento pensé que mamá amaba tanto a papá que incluso era capaz de engañarse a sí misma. Ahora, mirando hacia atrás, ella solo quería que yo tuviera una familia completa. Si no se hubiera engañado a sí misma, probablemente ella no hubiera podido resistir, pero yo no me di cuenta de sus verdaderos pensamientos, seguí su ejemplo ciegamente y encubrí la ilusión de paz. Capítulo 5. Papá se negó a firmar la carta de indemnización o a aceptar el divorcio. En su furia, mi abuela le dio otra bofetada y me llevó a la fuerza al hospital para curar mis heridas. Anhelaba escapar de todo lo relacionado con la mudanza familiar. Pero la realidad no lo permitió. Al fin y al cabo, yo todavía era solo un niño de 8 años. Durante todos estos años, papá ni siquiera le dio a mamá un centavo extra. Y los sobres rojos de Año Nuevo que me daba mi abuela siempre eran confiscados. Lo único de valor fue el candado de seguridad que mamá compró con sus ahorros antes de casarse. Pero incluso eso se vendió después de conocer la situación de mamá. La abuela estaba tan furiosa que su condición cardíaca empeoró y fue hospitalizada. Me quedé con ella en el hospital para cuidarla. El clima estuvo inusualmente claro hoy. Me senté en un banco junto al césped, tomé una foto con mi teléfono y se la envié a mamá. Entonces me di cuenta. Esta mamá, que nunca dejaba de responder, nunca volvería a responder. Mientras la tristeza se apoderaba de mí, de repente una figura apareció frente a mí. Miré hacia arriba y vi el rostro de papá, que tanto había extrañado. Elena. Papá se agachó y me miró a los ojos. Su voz todavía es seria. Ven a casa conmigo. Bueno. Permanecí en silencio, con la mirada fría y distante. Extendió la mano para tocarme la cara, pero giré la cabeza y lo evité. Se quedó congelado. Sus ojos se llenaron de profunda tristeza. Lo lamento. No fui un buen esposo ni un buen padre. Me siento culpable por la muerte de tu mamá. Si yo hubiera vuelto a casa ese día, ella no lo habría hecho. Pero ella ya se fue. Soy la persona más cercana a ti en este mundo. Estoy seguro de que no quieres que ella se preocupe por ti desde el más allá. Viendo que nos estamos distanciando, ¿verdad? Miré a papá de nuevo. No, para ser precisos, era Cameron, el hombre que había respetado y admirado toda mi vida, quien no solo le quitó la vida a mi madre, sino que ahora trataba de usar lazos familiares para chantajearme moralmente. ¿Qué deseas? Le pregunté fríamente. Él pensó que me estaba ablandando y sacó una piruleta, hablándome en un tono suave para intentar convencerme.
Por supuesto que quiero que vuelvas a casa conmigo. Somos familia y las familias deben vivir juntas. Y sobre el funeral de tu madre, tú como su hija deberías ser quien dé un paso al frente. El día del funeral estará presente la policía. Solo necesitas decir que tu mamá murió por una reacción alérgica a los mangos. No digas nada más. ¿Entender? Las palabras de Cameron solo reforzaron mi decisión de cortar lazos con él. Cuando llevaron a mamá al hospital después de la reacción alérgica, yo era el único niño que estaba con ella. Mucha gente vino a verme y me preguntó qué había pasado. Lo expliqué todo claramente. La gente que escuchó la historia completa se llenó de ira. No lo entendí en aquel entonces. Pero después, cuando se lo conté a mi abuela, ella dijo que esto fue un asesinato. La abuela lo denunció a la policía y se iniciaron las investigaciones. Todas las evidencias apuntaban a Roxana y Amelia. Pero como el pastel había sido servido a mamá por Amelia, que todavía era una niña, el caso quedó estancado. Sin embargo, los testigos ya habían publicado relatos detallados y fotografías en línea. Como resultado, Moo Corporation fue boicoteada y el precio de las acciones cayó varios puntos. El nombre de Cameron estuvo de moda y recibió duras críticas. Dijo que Roxana y Amelia estaban bajo arresto domiciliario. Fue precisamente por la enorme reacción que él vino a buscarme y me dijo estas cosas. Aún más ridículo fue que pensó que solo los lazos de sangre podrían persuadirme. Hablé con frialdad. Lo que más odio es que la mitad de tu sangre corra por mis venas. El momento en que las palabras salieron de mi boca, la cara de Cameron se puso pálida. Antes de que pudiera decir algo, continué, ¿crees que no entiendo? Te equivocas. El momento en que murió mi mamá, no tuve más opción que crecer. Te aconsejo que digas la verdad sobre lo que hicieron Roxana y Amelia o cuando la policía descubre la verdad puedes simplemente esperar que paguen por la vida de mi mamá. Mis palabras enfurecieron a Cameron. Levantó la mano como para darme una bofetada. Pero cuando vio las cicatrices aún cicatrizando en mi cara y mis manos, se detuvo. Después de una larga pausa, llegó una enfermera y él apretó los dientes, murmurando, «Soy tu familia inmediata. Si no te dejo ir, no irás a ninguna parte». Antes de irme furioso, seguí a la enfermera de regreso a la sala. No estaba prestando atención y choqué con una niña, me tambaleé hacia atrás por el dolor, pero la madre de la niña rápidamente la levantó, ofreciéndome consuelo y regañándome para que mirara por dónde iba. De repente me sentí profundamente triste. Estaba claro que a mí también me dolía. Pero mi mamá ya no podía consolarme. Todo esto fue por culpa de Roxana y Amelia. Sin embargo, mi padre biológico, para protegerlos, trataba de encontrar formas de permitirles escapar del castigo. Cuando regresé a la sala, la abuela me preguntó qué había pasado. De repente le agarré la mano. Abuela, he decidido que iré contigo al extranjero para recibir una educación de élite y luego me haré cargo de Moo Corporation. En cuanto a Cameron, no quiero volver a verlo nunca más. La abuela se detuvo por un momento. Entonces ella agarró mi mano con fuerza. Capítulo 6. El día del funeral de mamá. Cameron trajo a Roxana y Amelia junto con una multitud de reporteros. Cuando salí del auto con el retrato de mi mamá en la mano, innumerables destellos me cegaron y me hicieron dar vueltas la cabeza. Ellen, hoy es el funeral de Julia. Traje a Amelia para disculparse personalmente. Amelia es joven y no entendió, por eso accidentalmente le sirvió el pastel de mango a Julia, provocando esta tragedia. Amelia se siente realmente culpable. Amelia rápidamente Roxana salió de la multitud y empujó a Amelia hacia adelante. Amelia vio el retrato de mamá y palideció de miedo. Lo siento, señora Julia. No quise hacerte daño. Por favor, perdóname. Sollozo. Roxana habló en un tono un tanto adulador. Ellen, Amelia se ha disculpado. Me aseguraré de disciplinarla para que no vuelva a cometer errores. ¿Puedes por favor firmar este acuerdo de reconciliación? Cameron me entregó el documento. Me apuntaban innumerables lentes oscuros, todos esperando que firmara. Pero antes de poder actuar,
Varios guardaespaldas bloquearon el camino frente a mí. La abuela se acercó lentamente, apoyada en su bastón. Si quieres que Ellen firme, firma esto primero. El asistente le entregó a Cameron una carta de indemnización. Cameron quedó atónito. Mamá, soy el padre biológico de Ellen. ¿Cómo puedes pedirnos que rompamos lazos? La abuela no dijo nada. Ella era la figura con mayor autoridad en la familia y sus decisiones nunca debían ser cuestionadas. Al ver esto, Cameron comprendió que no había lugar para la negociación. Miró de reojo a Roxana que sostenía a Amelia y lloraba vacilante. Cameron, en el futuro Amelia cuidará de ti en tu vejez. Roxana, sosteniendo a Amelia, le hizo esta promesa a Cameron. Los reporteros que se encontraban alrededor capturaron la escena en silencio. Cameron me miró y dijo en voz baja: Ellen, pase lo que pase, soy tu padre. Si alguna vez necesitas ayuda, ven a buscarme. Después de hablar, firmó el documento sin dudarlo. El asistente tomó la carta de indemnización y, junto con los guardaespaldas, nos escoltó a mí y a la abuela hasta la tumba de mamá. Cameron intentó seguirlo, pero el asistente lo detuvo. Señor Moe, ya no tiene una relación familiar con la señorita Ellen. No tienes derecho a asistir al funeral de su madre biológica. Cameron y los periodistas se quedaron fuera del cementerio. Mi abuela y yo enterramos las cenizas de mamá y colocamos un ramo de flores en su tumba. La abuela me acarició la cabeza y suspiró. Los billetes de avión ya están reservados. Nos vamos mañana. A partir de ahora, todo en este país no tendrá nada que ver contigo. Cuando salimos del cementerio, los periodistas se habían dispersado. Al subir al coche, vi una figura parada en un rincón del cementerio. Era Cameron. Su mirada estaba llena de confusión, como si quisiera decir algo, pero no pudiera hablar. Con Roxana y Amelia a su lado, nunca dio un paso adelante. Me subí al coche, subí la ventanilla y corté por completo todo vínculo con él. Al día siguiente, mi abuela y yo abordamos el avión hacia el otro lado del mundo. En primera clase, la abuela me cubrió con una manta. Duerme, querido. Cuando despiertes todo estará bien. Cerré los ojos y caí en un sueño. En el sueño volví a ver a mamá. Ella era completamente diferente de cómo la recordaba. Llevaba una bata de laboratorio limpia y estaba rodeada de innumerables jeringas y productos químicos que no entendía. Ella me sonrió suavemente. Ellen, tu futuro aún es largo. No dejes que el pasado te detenga. Mamá espera que cada mañana tuyo esté lleno de felicidad. Cuando realmente crezcas, bajaré del cielo para estar contigo. En ese momento, tú serás la madre y yo seré la hija. Bueno. Asentí desesperadamente, queriendo estar de acuerdo, pero no me salieron las palabras hasta que la llamada de la abuela me devolvió a la realidad. De repente abrí los ojos y mi abuela, preocupada, me limpiaba las lágrimas de la cara con un pañuelo. Me abrazó con fuerza y me susurró palabras de consuelo: está bien, pequeña Ellen. De ahora en adelante, la abuela estará contigo. La abuela no dejará que nadie te haga daño. Asentí, recuperando la compostura. El avión comenzó a descender mientras las primeras luces del amanecer brillaban sobre nosotros. Pensé en silencio: mamá, me estoy moviendo hacia el futuro. Nos volveremos a encontrar en el futuro. Capítulo 7. Cuando llegué por primera vez al extranjero, me costó adaptarme a un idioma y un entorno desconocidos. Pero siempre tuve presentes las palabras que mamá me dijo en mi sueño. Ella esperaba que yo encontrara la felicidad en innumerables mañanas. Así que trabajé duro para aprender el idioma que no podía entender y pregunté sin vergüenza sobre la información que no podía comprender. Pasaron 10 años en un abrir y cerrar de ojos. El día de mi ceremonia de mayoría de edad, mi abuela asistió vestida de gala. Su cabello era completamente plateado y las arrugas en su rostro eran marcas del tiempo. Ellen, eres mucho más capaz de lo que imaginaba. Ya has dominado los conocimientos en el extranjero y es hora de que regreses al país. Todos estos años, aunque nunca dijiste nada, la abuela sabe que me culpas.
Me culpas por dejar que Cameron se casara con tu madre, pero no pudiste hacerla feliz. Ni siquiera pudieron salvarle la vida. Ahora has crecido y tienes la habilidad. Si quieres vengarte, la abuela no te detendrá. Pero espero que puedas perdonarlo. Después de todo, él es tu padre. Mi abuela me entregó oficialmente los derechos de gestión de Moo Corporation. Al día siguiente tomé un jet privado de regreso al país. Tan pronto como llegué a la sede de Moo Corporation, me bloquearon en la puerta. Elena. Me detuve y miré a la chica que bloqueaba mi camino. Ella parecía tener más o menos mi edad. A primera vista, su atuendo parecía de marcas de lujo de alta gama, pero una mirada más cercana reveló que todas eran falsificaciones. Su rostro se parecía al de Roxana en un grado alarmante. ¿Realmente eres tú? Amelia se acercó rápidamente a mí con una expresión halagadora. Hermana, ya han pasado 10 años. Te extrañé mucho. Me enteré por el tío Cameron que te harás cargo oficialmente de Moo Corporation. Acabo de graduarme de la escuela vocacional. ¿Puedes ayudarme a conseguir un trabajo aquí? Ella intentó agarrar mi mano, pero mi asistente la apartó fríamente. Amelia, viendo que la ignoraba, estaba a punto de hacer un berrinche cuando una voz a lo lejos espetó. Amelia, regresa. Cameron se acercó y agarró a Amelia de la oreja cuando me miró. El cansancio en su rostro me hizo congelar por un momento. Hace años, cuando mi abuela y yo abandonamos el país, ella hizo arreglos para que un gerente profesional se hiciera cargo de Moo Corporation y echó a Cameron. Cameron tuvo que trabajar para una pequeña empresa apoyando a Roxana y a su hija. Mientras tanto, la policía descubrió que Roxana había comprado aditivos para enmascarar olores y confirmó que ella estaba detrás del envenenamiento. Sin embargo, como no le sirvió el pastel directamente a su mamá, solo fue condenada a 5 años. Pero no pudo evitar meterse en problemas y murió en prisión. En ese momento, Amelia nos echó la culpa de todo a mi abuela y a mí, armando un escándalo en el lugar de trabajo de Cameron varias veces, manchando por completo su reputación. Ahora, Cameron apenas podía sobrevivir vendiendo cosas en las calles, y Amelia había crecido. Ella no ingresó a la escuela secundaria, solo asistió a una escuela vocacional. Después de pasar por algunas dificultades, empezó a relacionarse con hombres ricos. Cuando supo que iba a regresar al país, se acercó sin pudor, esperando obtener algo de mí. Pensando en esto no pude evitar reírme. Cameron y Amelia se congelaron. Al oír mi risa, Cameron habló lentamente. Ellen, levanté la mano para interrumpirlo. Regresé al país con la intención de vengarme de ti y de Amelia. Pero ustedes dos son tan estúpidos que incluso si no levanto un dedo, se destruirán a sí mismos. Amelia, Cameron, solo estoy esperando ver el día en que ustedes dos se destruyan a sí mismos. Ja, ja. Me reí mientras entraba a la empresa, ignorando a Cameron y Amelia mientras el ascensor subía piso por piso. El rostro de mamá apareció en mi mente una vez más. Esta vez pude responderle sinceramente. Mamá, ya lo he superado todo. Estoy listo para abrazar el futuro, para abrazar